Muy buenas amigos y amigas del Mundo de los Negocios TV, encantado como siempre de estar con ustedes y obviamente agradeciendo la suerte de su atención siempre tan valiosa. Bueno, estamos ya en mayo, estamos en el mes de las flores, en el mes de las lluvias tradicionales, en el mes de desmayo, para mucha gente que parece que va a haber mucho desmayo después del día 20. Y a propósito, ese término popular parece que tendrá muchas razones. En sentido general, en la práctica, bueno, entramos ya en el mes de las primeras elecciones presidenciales que se realizan 20 de mayo, un domingo, y pues un ambiente realmente hiperactivo en todos los órdenes. Muchos con la inquietud de que la presión bajase un poco y que llegáramos a ese día con mucho mayor tranquilidad que la que se respira en estos días, pero eso obviamente es difícil que alguien pueda garantizarlo, ¿verdad? En ese tenor, nosotros hemos querido orientarles a través de nuestro invitado en función de este ambiente de la campaña electoral, las perspectivas que se ven en el mismo, y hemos aprovechado, ya que teníamos esta entrevista pendiente, la coyuntura de que a la vez este representante del pueblo, representante en especial del Distrito Nacional por tantos años, y ha puesto en circulación 2 libros, uno de ellos con un ambiente muy novedoso, en función del mundo de la comunicación, cómo ya impera realmente el Twitter, no solo en términos generales, sino muy prácticamente en términos de las campañas electorales. Y el otro, pues, en un tema que ha sido una de sus definiciones como legislador. Y nosotros, pues, nos sentimos muy contentos de recibir al licenciado Pelegrín Castillo Semán, diputado al Congreso, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista y abogado, distinguido amigo, y nos alegra mucho tenerte en el Mundo de los Negocios TV. Bueno, Pedro, muy contento de encontrarme en tu compañía aquí en el Mundo de los Negocios, y le envío un saludo a los amigos y amigas televidentes de tu espacio. Te agradezco la invitación y te agradezco la oportunidad de conversar contigo ante tu público sobre ambos temas, tanto la reciente publicación de Tuiteando Mi Visión como del escenario político electoral que tenemos de cara al próximo 20 de mayo. Estamos a tu disposición. Gracias, caramba. Bueno, debo decirte brevemente que en el camino me llamó mucho la atención una cuña radial de la Fuerza, que es tremendo merengue, típico. Sí, con Francis Santana. Exactamente. Oye, pero es el songo. Sí. Pero bastante, muy bueno y dura bastante realmente. Sí. Pues, Pelegrín, primero las motivaciones, vamos a enfocarlas con relación a los libros. Sí. A propósito de este ambiente de la Feria Nacional del Libro, o internacional realmente, porque de hecho es dedicada a países hermanos. Por un lado, el caso de Haití ha sido un norte en tu función como legislador, como político y como dominicano, que es donde mucha gente siento que se pierde en no entender su deber como dominicano ante esa realidad. Y el otro señalaba, pues, tuiteando tu visión, ya algo que realmente tiene que llamar la atención de todos, pero muy especialmente de los jóvenes, que es el futuro inmediato de la nación. Sí. Si nos cuentas un poco sobre eso. Mira, Pedro, yo publiqué recientemente esta obra, Haití y los intereses nacionales, que tiene el prólogo el ex canciller de Israel, Shlomo Ben-Ami, que es uno de las grandes autoridades en relaciones internacionales, en diplomacia del mundo. Shlomo tuvo la gentileza, me hizo el honor de prologarme esta obra, que es un libro propiamente testimonial.
publiqué una selección de documentos, de ensayos, de conferencias, de prólogos relacionados con el tema de las relaciones dominico-haitianas. Y son documentos que datan desde el año 1998, 97, 98. ¿Cuál es el valor que tiene? Tienen eso, el valor de que los hechos han confirmado en buena medida el análisis. Cuando nosotros planteábamos estas posiciones, mucha gente nos decía, nos calificaba muy negativamente, decía que eran posiciones chauvinistas, posiciones antihaitianas, posiciones racistas, posiciones xenófobas, y la verdad es que yo siempre he confiado en el tiempo, porque el tiempo se encarga de decantar, se encarga de acreditar, se encarga de poner cada cosa en su lugar. Entonces hice una selección, pudo ser una obra más voluminosa, pero preferí hacer una selección de los documentos más representativos. Abarca, obviamente, planteamientos últimos, post-terremoto, porque a mí, y empiezo el prólogo, a mí me sucedió algo muy singular. El día 11 de enero, nosotros convocamos una reunión en mi casa a un grupo de intelectuales, de académicos, que han trabajado el tema haitiano. Con algunos de ellos hemos tenido diferencias importantes. Y estuvimos hasta la madrugada del 12 de enero, analizando cómo podíamos unificar las posiciones nacionales con respecto al tema haitiano. Ninguno de los que estábamos ahí podíamos pensar que horas después se iba a producir un terremoto de esa magnitud y con tantos daños. Y ese episodio ha cambiado mucho el escenario político de la isla. Los términos de las relaciones de los dos pueblos. Y sin embargo el problema sigue ahí, porque se trata de un estado colapsado mucho antes del 12 de enero, mucho antes del 12 de enero. Y Haití tenía las bases nacionales destruidas. El 12 de enero lo que ha servido es para evidenciar ante el mundo lo que había en Haití. Exactamente. Entonces aquí yo analizo lo que ha sido la política exterior, las posiciones de las clases dirigentes, los riesgos que están planteados con la política que se ha seguido. Hago críticas muy fuertes, muy firmes a las posiciones de los actores políticos, empresariales, intelectuales, pero al mismo tiempo formulo una propuesta, una visión, un enfoque distinto de abordaje de las relaciones dominico-haitianas. Por eso publico para el debate este libro, que espero que enriquezca la bibliografía. Lo vamos a editar en inglés y lo vamos a editar en francés. Y lo vamos a lanzar al mundo, porque es importante que el mundo conozca que República Dominicana tiene mucho interés en un compromiso serio de la comunidad internacional con respecto a Haití. Pero también que conozca que República Dominicana no puede hacerse cargo de los problemas haitianos. Aquí, Pedro, lo hemos hablado en otras ocasiones, el pueblo dominicano tiene que lograr un gran esfuerzo de unidad nacional, porque este tipo de temas no se pueden manejar sin una unidad nacional muy fuerte, muy sólida. Claro. Y esa unidad nacional es la que debe cimentar una política exterior que tenga un objetivo claro: lograr un compromiso serio, sincero, eficaz de la comunidad internacional con respecto a Haití. Lograr que los propios haitianos asuman un compromiso con su propio proyecto nacional. Pero
Pero para lograrlo se necesita mucha política de Estado en República Dominicana. Y eso supone, por ejemplo, no solamente ser proactivo en la afirmación, en la defensa de esa visión, sino que supone algo todavía mucho más importante. Para que las posiciones enunciadas sean creíbles, nosotros tenemos que ser coherentes y aplicar 4 colorarios fundamentales. Primero, no pretender ejercer hegemonía, tutela, injerencia indebida en Haití. Claro. Eso es una cuestión fundamental. Porque hay gente, y hay que decirlo porque hay gente que cree que sí, que se puede, que nosotros podemos ejercer imperialismo en Haití, que nosotros podemos ser una especie de poder hegemónico en Haití, como lo fue Trujillo por un periodo. Claro. Por otro lado, nosotros tenemos que dejar claramente establecido que estamos dispuestos a cooperar con la comunidad internacional en tanto en cuanto exista un verdadero compromiso multilateral. Si la comunidad internacional se repliega, se retira de Haití, no pueden contar con nosotros. Obviamente. Eso hay que dejarlo claramente establecido. Y eso nos lleva al tercer colorario. Nosotros tenemos que demostrar en los hechos que no hay solución dominicana al problema haitiano. ¿Y por qué tengo que decir eso? Porque yo estoy convencido y conozco muchas interioridades de las relaciones dominico-haitianas en los últimos 20 años. Estoy totalmente convencido de que la comunidad internacional no ha asumido un compromiso serio con Haití y que los propios haitianos no han asumido un compromiso firme con su propio proyecto nacional, en gran medida porque existe la ilusión, existe la expectativa, existe la tentación de querer resolver el problema haitiano en República Dominicana. Y como aquí han primado las posiciones vacilantes, indefinidas, irresponsables, evasivas, como no hemos actuado en forma coherente, en forma firme, en forma decidida, entonces ni se asume un compromiso fuerte con Haití, y al contrario, en los hechos lo que está pasando es que los problemas haitianos se están transfiriendo a República Dominicana. El cuarto colorario tiene que ver con la comunidad haitiana que está en República Dominicana. Hay una parte que tiene muchos años aquí, que nosotros tenemos que seguir una política para que esa comunidad se vincule a la nación, que no se sienta una minoría nacional, pero se vincule y se integre a la nación dominicana, una parte. Pero hay una parte, que es la más importante, que tiene que colocarse en una situación de estatus regular, pero con miras a que retorne a su país. República Dominicana no puede asumir más migración de la que ya tiene. Es más, propiamente está sobrecargada, desbordada, mediatizada por esa realidad. Entonces hay muchas interioridades que se saben, que eso pasa por definir, por mantener la definición del estatus de nacionalidad, por impedir que lo revoquen, porque hay una maniobra montada nacional e internacionalmente para revocarlo. Incluso el candidato ahora en esta campaña, el candidato de la oposición, que se está comprometiendo con la posición de echar hacia atrás el tema de la nacionalidad. Entonces, todo por oportunismo electoral, porque en realidad no hay convicciones ni en un sentido ni en otro. Ahora, todo eso también se logra si hay una política pública de Estado coherente que empieza por el control de la frontera. Porque si nosotros no controlamos nuestra frontera, no vamos a ser capaces de aplicar nuestras leyes, las leyes de migración, las leyes laborales, las leyes sanitarias, las leyes fitosanitarias, defender nuestros intereses de seguridad. Porque estamos hablando de que Haití no solamente nos plantea un problema migratorio, nos plantea un problema de seguridad, narcotráfico, armas, droga, dinero sucio. Aquí se está lavando mucho dinero que viene de Haití. Entonces todo eso, fíjate que es un tema complejo. Salud. Eso no lo puede abordar un Estado debilitado, un Estado dividido, con sectores políticos apostando a sacar ganancias para complacer a los Estados Unidos,
para complacer a los haitianos que están aquí, para conseguir el voto de los haitianos que están aquí, para conseguir dinero en Haití. O sea, eso es muy delicado. Claro, claro. Entonces, eso es en cuanto al tema este. Ok. Sí. Vamos a hacer una pausa. Sí, el director nos hace señas. Volvemos dentro de un momentito con estos temas tan interesantes con el licenciado Pelegrín Castillo. Así que estamos con ustedes brevemente. Bien, amigos, continuamos con el Mundo de los Negocios TV, continuamos como hemos estado también en estas semanas recientes, abarcando algunos temas importantes relacionados con el mundo de la política, entendiendo que es obviamente la mejor contribución en estos momentos a la información y orientación que nuestro público requiere en este periodo en que nos encontramos. Y en ese orden, pues continuamos conversando con el licenciado Pelegrín Castillo, diputado al Congreso Nacional y vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Especialmente hablamos de estos dos libros que ha puesto recientemente en circulación, y ya hemos abordado con una propiedad excelente de tu parte el tema haitiano, que da para mucho rato más, pero queremos también que la gente conozca de qué se trata Tuiteando Mi Visión. Bueno, Tuiteando Mi Visión, Pedro, es un esfuerzo de divulgación de un pensamiento que es un pensamiento abarcador, complejo, que trata muchas facetas, pero todas están de una u otra manera interrelacionadas con un concepto político que yo manejo, que es el tema de el proyecto nacional. La necesidad de fortalecer el proyecto nacional, hacer lo que yo llamo la revolución del proyecto nacional como una ruta de la esperanza del pueblo dominicano. Y entonces un amigo experto en comunicaciones me dijo: mira, tú tienes muchos pensamientos, tienes varios años publicando tus pensamientos en Twitter, porque el ejercicio mío en Twitter, mis mensajes en Twitter tienen mucha reflexión política, no solamente noticias de las actividades, de los actos, de mis juicios de coyuntura, sino juicios de valor, juicios de pensamiento, de reflexión. Entonces me pidió licencia para organizarme una selección en 28 temas. Qué bien. Y elaboró una primera propuesta. Después Maribel Contreras tomó esa matriz que elaboró Yoshi Abadi y la enriqueció y cuidó de los detalles, de la forma, y con un equipo técnico formidable logramos publicar este libro que, te digo, tiene muchas facetas. Te voy a leer algunos pensamientos, porque el reto es transmitir ideas políticas importantes en 140 caracteres. Exacto. Y hacerlo con fuerza, con decisión. Ayer me pidieron que sea padrino de comunidades en San Cristóbal. Les dije: no, soy un político responsable, un servidor, no un padrino. Cambio cultural. Si vamos a hablar de impuestos, estamos hablando en el mundo de los negocios, es para reducirlo. El gobierno debe gastar mejor los recursos que recauda con tanta eficiencia. Son pequeños mensajes, tweets extrinos, mensajes cortos, pero con una reflexión cada uno. Siempre será más fácil levantar edificaciones que construir instituciones. Y siempre será más cómodo otorgar que garantizar derechos. Yo vengo insistiendo mucho, por ejemplo, en el tema de la crítica al sistema político, porque he dicho que el sistema político tiene un grave defecto, el defecto de que reparte como favores lo que debe garantizar como derecho.
Fíjate que son juicios válido. resumidos. Pero también hay unas notas de coyuntura, porque yo soy político, estoy en la lucha política. Ahí, por ejemplo, se ven los tweets de las campañas que estaba desplegando cuando era candidato de la fuerza. Pero también se ve la explicación de por qué declino, las bases del acuerdo con Danilo, el tipo de compromisos que adoptamos. Y además hay reflexiones de tipo personal sobre muchos aspectos, sobre libros, sobre la vida, la familia, las relaciones internacionales, los libros que recomiendo. Entonces, los que lo han leído le ha gustado muchísimo. Qué bueno, caray. Le ha gustado muchísimo y realmente ha causado una muy buena, muy innovador, muy buena impresión. Muy innovador, Sí. muy innovador. Y de hecho, pues reitero, entiendo que es por ende un mecanismo de llegar a gente joven, incluso que se identifica con con el mundo del Twitter, y que entiende que es suyo. Se hizo no solamente para gente joven. Claro. Tú sabes que yo he podido comprobar que este método es más eficaz, porque la gente hace tiempo que no, en general, nunca se ha leído mucho. Siempre son las minorías las que leen mucho. Exacto. Cuando tú tratas de divulgar, de masificar, tienes que pensar en mensajes sencillos. Y eso aplica a la política. Por ejemplo, Mao Zedong con su famoso libro rojo, Stalin, que publicaba pequeños ensayos para que se leyera y se divulgara su pensamiento. Pero también en el mundo, por ejemplo, del pensamiento religioso, tú encuentras documentos muy eficaces. Imitación a Cristo de Kempis, es una joya. Camino de San José María Escrivá. Hay políticos modernos que han usado esta técnica. Por ejemplo, François Mitterrand tenía una columna, creo que era en la Humanité o en uno de los periódicos franceses, el periódico del Partido Socialista. La Humanité era el Partido Comunista. Él publicaba ahí esa columna, y ahí se llamaba La Paz y el Grano, y ahí él metía desde reflexiones muy profundas sobre el acontecer político francés hasta pinceladas de personajes, eventos muy sencillos y todo eso. Pero realmente es el esfuerzo, y espero que, por ejemplo, la visión que nosotros tenemos ahora en la campaña por el voto azul, por Danilo, porque está explicado ahí, también sea apreciada por los amigos que lean esto, y que eso lleve a mucha gente a votar el próximo 20 de mayo por Danilo y Margarita en el cuadro azul de la Fuerza Nacional Progresista. Qué bien, caray. Bueno, la verdad es que nada, nos quedan muchos temas como siempre, y más en esta etapa, pero te felicito por estas dos contribuciones a la cultura y a la política del país. Y reitero a gente, yo le decía ayer brevemente a un periodista que trabaja, estamos preparando la primera edición del Mundo de la Política para el próximo lunes, y yo le decía que ponme muchas cápsulas, que a la gente le encantan las cosas breves, y ese es un mecanismo excelente. Gracias por estar con nosotros, hombre, y muy bien, que las cosas sigan muy positivamente. Te agradezco la invitación y aquí te entrego estos ejemplares. Perfecto, muy agradecido. Los leeremos con muchísimo gusto. Señores, el Mundo de los Negocios está mañana a las 7 con ustedes.